Hola, ¿cómo estás, Aileen? Hola, Luz, ¿no? Hola, buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días. Qué Bien, bueno bien, que gracias. están aquí para despedirnos. ¿Cómo van en sus trabajos? Cuéntenme, ¿ya lo hicieron? ¿Cómo se sintieron? La verdad, yo todavía no lo termino, pero voy bien, voy Ah, bien. Hoy lo entrego. ok, Sí. que no se nos pierda. ¿Y tú, Aileen, cómo estás? Cuéntame, ¿ya entregaste tus actividades? ¿Ya participaron en el foro? ¿Qué Hola, tal se buenos está poniendo? Hola. Sí, ya participé. Qué bueno. Para complementar, ahí agregaron alguna investigación. Recuerden poner alguna liga, una investigación, una palabra, ¿cómo se llama? Clave, ¿no? Conservación de las lenguas, algo sobre el hombre. Bueno, entonces voy a hacer mis cierres. ¿Tienen alguna duda? Por favor, alcen la manita y aquí estamos, ¿vale? Bueno, Muy esta es bien. nuestra última presentación, ¿ah? Nos vamos a extrañar, ¿cómo no? Ay, sí, qué tristeza. Sí, se nos va bien rápido, un mes, ¿eh? Y eso que Súper hicieron, rápido. ahorita les voy a enseñar una cantidad loca que aprendieron sobre los textos literarios. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que está pasando en el foro de integración. Yo sé que todavía nos faltan un par de días para entender qué está pasando por ahí y para llegar a esa conclusión es muy interesante. Si tienen duda, vamos hacia el proyecto integrador. Y cerrar obviamente con algunos contenidos específicamente sobre la literatura para que en un futuro tal vez les guste esto de andar ahí escuchando literatura y estos temas, ¿vale? Pues miren, él es Zapoteco 3.0 y como les decía, en este mes lo primero que debemos de conocer cuando vemos un texto es saber quién es y por qué lo escribe, ¿no? Saber un poquito sobre este contexto. Les voy a contar algo sobre este hombre. Bueno, este hombre, Zapoteco 3.0, fíjense que él estudiaba en la escuela del Chimpancingo, y la verdad es que como a muchos de las personas que son bilingües de lenguas indígenas, pues le daba mucha pena, sí le daba pena y nos menciona, le daba mucha pena hablar en zapoteco al principio, ¿no? Pero entonces recibe una beca y se va a España y en España se da cuenta que hay un gran activismo sobre las lenguas, o sea, que la gente de ahí dice, no, yo no hablo español, yo hablo catalán. No, yo hablo vasco. Y entonces se da cuenta que en realidad, pues habrá que tener como un orgullo y hacer un poquito más que solo que le diera pena, ¿no? Entonces, bueno, pues como es un poquito un ingeniero, Rodrigo Pérez, que así se llama el Zapoteco 3.0, pues nos cuenta que hizo unas apps, Firefox, o sea, este buscador. Voy a abrir porque hay alguien por ahí. Ahí está gris. Entonces, este Zapoteco 3.0, yo no les estoy enseñando. Muy padre yo. Háblele y no comparto mi pantalla. Se las comparto. Hola, Gris, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Has trabajado? ¿Tienes alguna duda ahorita estamos platicando un poquito de qué está pasando en el foro de integración de esta semana y bueno, no damos conclusión porque hay debates. Pero pues les estaba contando que lo primero que deben de hacer normalmente cuando entran a cualquier tipo de texto es buscar el contexto, o sea, quién es, por qué lo escribe. Entonces les estaba contando un poquito que Zapoteco 3.0 pues no, ahora sí que no estudio literatura, aunque no es necesario estudiar literatura para ser un escritor, ¿no? Viene de todos lados. Pero este Zapoteco 3.0 genera cosas de tecnología y se vuelve un activista. De hecho, esta página se llama Activismo de las Lenguas y hay muchos activismos de la lengua. En la ONU hay también todo un espacio para conservar y cuidar las lenguas. Pero, por ejemplo, el activismo que están haciendo en esta página es un activismo digital, o sea, pensar, y es lo que está pasando un poquito en el foro. O sea, ¿qué vamos a hacer con estas lenguas indígenas en este nuevo siglo? Y entonces él hace unas apps para que la gente busque sus cosas, su Firefox, lo busque en zapoteco, genera un museo virtual del zapoteco,
que es algo muy padre, o sea, y cualquiera lo puede hacer de alguna manera, es que él genera como un blog, digamos, de la cultura zapoteca y sube audios, sube voz en vivo de las personas, etcétera. Entonces, él se considera a sí mismo un activista, es un activista de la lengua. ¿Ah? Accept to Spain, ese es un impacto que ha hecho. Y bueno, este es el hombre. Y bueno, ustedes ya vieron esta cosa muy simpática. Luego les enseñaría el decálogo, o si lo pueden ver, el decálogo de las lenguas originarias, o sea, todo lo que se hace para que en un mayor plazo hay un impacto, ¿no? Entonces, él es Zapoteco 3.0, sabemos un poquito de su vida. Luego pasa algo muy interesante. Y ahí va el debate ahorita, en eso andamos en el debate del foro. Nos presentan el gemido del águila. Y después de buscar normalmente el contexto del autor, se tiene que buscar el contexto de la obra. Y yo les había contado que el movimiento literario se daba a partir de el contexto. O sea, ustedes buscaban el contexto de Leonora Carrington o de a Mary Shelley y le decían, no, pues es siglo XIX, hay romanticismo, hay esto. Pero, por ejemplo, Zapoteco 3.0, que ya es del siglo XXI y no del XX, dice, o más bien justifica ese poema por el dadaísmo. Y entonces dice, no, es que no entra en la razón, no, estas son unas cosas. El dadaísmo es uno de lo que vimos, movimientos literarios del siglo XX, y dice, pues es como un sueño, como una razón, como una inspiración, etc. Y luego nosotros que ya somos muy inteligentes sobre la literatura, estamos pensando si eso que escribió es o no es literatura, ¿no? En eso andábamos. Y es muy interesante. Yo no sé cómo van en el debate, pero yo sí tengo mis dudas. Bueno, para empezar hay que recordar un poquito el gemido del águila y les voy a contar alguna interpretación que hubo en un momento en pandemia cuando veíamos el gemido del águila. Y ahorita me van a decir, ah, carajo, entonces yo no sentí lo mismo. ¿Por qué? Les voy a explicar dos cosas que pueden ser o no. Se llama El gemido del águila y dice, ríe el cangrejo frente a la enfermedad del aire, cae la sombra dentro del mundo, gemido de muerte del águila, la serpiente y el mosquito gritan, ábrelo. Entonces, si ustedes están viendo el foro, también hay hay personas que dicen, no dice nada. Y otras personas que dicen, ah, sí, dice algo. Fíjense, el título es Gemido del Águila y uno, hablando del 15 de septiembre, queda muy bien, uno dice, ah, águila, serpiente, México. Ah, entonces asocian ideas y dicen, es sobre muerte. Entonces, en pandemia les pudo muchísimo porque le decían, gemido del águila, cae el cangrejo frente a la enfermedad del aire. Imagínense, cobicho, enfermedad del aire. Cae la sombra dentro del mundo. Decían, ah, pues sí, está en todas partes, ¿no? Es una pandemia. Dice, gemido de muerte del águila, o sea, de México. La serpiente, que por cierto se estaba comiendo el águila, grita, ábrelo. Tómala. Entonces, en esa generación nos dicen, está súper fuerte, es la enfermedad, el encierro, este tipo de cosas. Ok. Y entonces nosotros que ya estamos muy abiertos, porque ya sabemos literatura emergente, decimos, sí, esto es literatura. Ahora voy con ustedes a ver qué están pensando. No, se vale varias cosas. ¿Qué están pensando de ese gemido del águila? ¿Qué tal la interpretación que le dieron a este gemido del águila en pandemia? Cuéntenme, escríbanme, cuéntenme, ya, ¿qué ando? Ahora, la cosa es, yo sé que no puedes hablar porque andas en la oficina. Estás en la oficina. Bueno.
hay un debate, Luz, si eso no, pues, poesía esto que está pasando Zapoteco 3.0. Sabemos algunos elementos. Por ejemplo, ¿por qué hay unos que dicen que sí y hay otros que dicen que no? Y esto es muy interesante. La verdad es que mucho de la literatura es interpretación. A mí dice, a alguien le parece un gemido de dolor. ¿Sí? Yo también creo, o sea, tengo mis debates. Les voy a contar cuáles. Yo creo que sí es poema, dice, porque rima. No sé si rima, porque en realidad, o sea, ahora sí que esto fue una manera aleatoria de escribirse, ¿no? Lo hizo la máquina. Yo tengo mis dudas, y hay veces que sí, porque esta de poesía digital, digamos que no la inventa Zapoteco 3.0. La cosa es que sí, el lenguaje era lo más importante, ¿no? O sea, es el lenguaje, cómo se utilizan las palabras, ¿no? Y no me parece, por otro lado, yo creo que hay una edición en el sentido cual lo que a Zapotecos le dijo, esto sí tiene sentido. O sea, no todo lo que salió de esa máquina se hizo tan perfectamente un poema, ¿no? O sea, salió y él dijo, no, 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 sí. ¿No? Y la otra cosa, digo, yo sé que ahora sí que esto es como personal a los que andan por aquí, porque yo tengo mi asunto. ¿Qué pasa con el artista? No hay, cuando aprendimos algunas cosas sobre literatura del otro foro, les mandé algo que era la intención o el arte, digamos. O sea, yo lo que siempre me pregunto es, yo considero que Zapoteco 3.0 es un activista de la lengua. O sea, sí tiene, wow, está haciendo mucho por su lengua, está haciendo cosas interesantes y digitales. Ajá. Pero en sí mismo yo no sé si él, y esto es poesía. Yo creo que si hay alguien que interpreta esto como tan bonito como gemido de dolor o estas cosas, es porque nosotros somos poesía. O sea, nosotros tenemos esta interpretación bonita, ¿no? Aileen le dijo, me gusta, a mí se me hace un gemido de dolor. ¿No? Hay muerte en el aire. A ella lo interpretó porque ella en sí es poesía. Ustedes, los que le dan esa interpretación y trabajan en eso, es porque ustedes ya están sensibilizados a un módulo que hablaba de literatura, ¿no? Y entonces le dan este sentido a las palabras y dicen, claro, es simbólico, ¿no? Muerte en el aire, el águila. Eso lo hacen, la interpretación lo hacen ustedes. A mí lo que me cuesta trabajo es pensar, no la hizo él, ¿dónde está el arte de él? Es creativo, es una forma de ser creativo con su lengua, pero a mí en cada módulo me hace pensar si es o no literatura. Yo creo que literatura o poema son ustedes. A cada uno que está sensible para interpretarlo de esa manera. Porque no hay una intención, no hay, es decir, bueno, pero el arte ha cambiado tanto, pero imagínense, lo pongo en palabras como una escultura. Cuando ven una escultura increíble, dicen, aquí hay arte, ¿no? Oh, mira cómo se ve esta piedra que parece vestido y que parece rostro, ¿no? Hay un artista trabajándole duro para que eso sea arte. En la literatura también hay personas trabajándole duro para escribir y que nos cause emociones. Pero si yo hago una escultura digital, ¿dónde está ese arte, ese trabajo? ¿Dónde está su intención? Entonces, yo tengo mis debates cada año. Lo que sí, y como parte del foro dice, Zapoteco 3.0 sí es un activista de la lengua. Sí piensa y cambió la idea en la conservación de la lengua, qué pasa en las eras digitales, cómo le hacemos para que no desaparezcan estas maneras de ver el mundo. Porque como les contaba cuando vimos literatura mexicana, no, cada lengua es una manera de ver el mundo. Y si desaparece, se pierde esta diversidad. Y no sé si les conté
el de la historia de Babilonia, la Torre de Babel. Se las conté. Ya saben, yo tengo harto chisme de literatura. Entonces, fíjense, una interpretación, hay un mito judeocristiano de una llamada Torre de Babel. Y entonces se decía que esta Torre de Babel quería llegar hasta el cielo y todos tenían el mismo propósito. Y entonces una interpretación es que llegaba allí Dios y en castigo les daba diferentes lenguas, ¿no? Y entonces, como ya no se entendían, ya no iban para allá, ¿no? Entonces era malo. En otra interpretación, lo que se dice es que había como un monopolio, una idea, alguien dice, vamos hacia allá, y cuando les da las distintas lenguas, de hecho, la lengua es como en muchas partes judeocristianos y en muchos mitos, la lengua es muy interesante porque la lengua la da el Espíritu Santo. Es lengua e inteligencia. Ahí si andan, si son medio judíos, o sea, si son católicos, cristianos por ahí, judíos, hay muchas partes en la Biblia en donde la lengua es como, y entonces a los apóstoles ya se fueron a hacer su apostolado, llegó el Espíritu Santo y les dio lenguas, diferentes lenguas. Pudieron hablar diferentes lenguas, venían de un lugar, pero hablan diferentes lenguas y les dio razonamiento. Entonces lo que se dice es que Dios no los castigó, sino todo lo contrario, les dio muchas maneras de entender su mundo, cuando te dan muchas lenguas. Entonces se dice, y como decía, que no se nos vaya a perder ninguna lengua, de esas 68 que aún conservamos. Hay 68 y un montón de dialectos, pero estas 68 lenguas, dice que no se las pierda porque no hay maneras iguales. Y les contaba la palabra apapacho. O sea, abrazar es una cosa en español, pero apapacho es abrazar al alma. Y eso no se puede traducir, no es dame un abrazo, o no le dices, oye, dame un abrazo al alma, se dice apapacho. Son maneras de concebir el mundo. Hay lenguas en donde no existe la posesión, no hay posesivo, no hay mío. En las lenguas indígenas, en algunas lenguas indígenas no hay mío. Entonces todo es de todos, entonces es mi mamá, no es mi mamá, es nuestra mamá. No es mi tierra, es nuestra tierra. Imagínense con ese detallito cómo cambia la vida. Entonces, estamos en el debate de Zapoteco 3.0. Eso no pueda. Yo creo que es un gran activista y hace mucho por su lengua, pero poeta no sé. Yo creo que los poetas son ustedes, los sensibles son ustedes. Una de la gran parte es la sensibilización hacia el arte. Entonces, pues ustedes tuvieron un curso donde andamos así de, no, sí, la experiencia estética y la literatura, y entonces nos pusimos muy artísticos. A veces pienso por ahí, a veces me dejo llevar, porque todo depende del grupo. La verdad es que no tengo mi respuesta definitiva y creo que va por ahí el foro, de aprender de los demás. Entonces, hay momentos en donde alguien, por ejemplo, cuando dieron la interpretación de COVID, que ese era un poema como hacia el COVID, y eso obviamente es un poema un poquito anterior, me dio como muchos sentimientos, o sea, todos tenían ese sentimiento. Imagínense cuando estábamos en COVID dando clases, o sea, todos teníamos una sensibilidad bien distinta, y luego les pasa al módulo 4 y ¡tarán! Esa fue la interpretación. Entonces, andamos trabajando en eso, no lo dejo cerrado, solo ahí mi intención es, no todo lo que diga literatura es literatura ahí en internet, ¿no? Después de ustedes de que cursaron este curso, ya habrán sabido cosas sobre literatura. Y ya tal vez podrán decir, no sé si no, la intención, si hay arte, si hay ritmo, dice, ¿no? Ya saben, por ejemplo, lírica. Griselda ya nos dijo, pues sí, puede ser porque tiene un género literario, ¿no? Y ya dice, es un poema, está dentro de la lírica. Y los poemas tienen ritmo y rima. Entonces ya no son lectores así de medio pelo, son unos grandes lectores. Después después del curso, entonces, mi última recomendación con respecto al foro es que sí se siente distinto cuando conoces algo sobre el autor, ¿no? Dices, Zapoteco 3.0 es esto. Ok. Y luego, cuando ves sus intenciones, dices, y es buena onda el muchacho. Cuando justifica su poema, ahí donde me falla, porque yo digo,
No, o sea, yo no voy a hacer romanticismo porque estoy en el siglo XXI, ¿no? Y los movimientos literarios no se mueven, ¿verdad? Los mundos posibles sí, pero no este. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Yo lo dejo abierto. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes que interpretaron el poema, ¿ustedes son poema? ¿Ustedes son sensibles? ¿O qué? Cómo va pasando por ahí en el foro? Dime. Fíjate, Francis, que tienes toda la razón. Según lo que yo estuve investigando, incluso cuando comenté en el foro, puse el enlace, pero lo quité, o sea, lo quité, lo retiré. Pero entonces yo seguí investigando y tengo una compañera que le encanta, le fascinan leer. Entonces, no sé qué tanto lee, pero yo creo que se echa por un libro diario, porque ahí pone, tal día de agosto, y lo termino tal día. Entonces yo estoy platicando con ella y ella se puso a hacer, se puso a hacerme en Excel, el poeta digital, lo puse a hacer en Excel y se lo voy a pedir para compartírselos en el foro, bien curioso, porque tú haces el trabajo, a ver si me explico bien. Sí, sí. Haces el trabajo en el Excel y no ocupas, tú pones palabra, por ejemplo, amor, depresión, dolor, pones esas palabras y en automático, porque obviamente todo esto son fórmulas, en automático te avienta, que son casi como 130 palabras, entonces tú puedes inventar, tú puedes agarrar todas las palabras que tú quieras para hacer un poema. O sea, ella me estaba explicando y dije, caray, como que ya haciéndolo, como que le empiezas como a entender un poco. Entonces, según lo que yo estaba investigando, pues decía que, pues que sí es una obra literaria, sí es literatura, porque no necesariamente tiene que ser una persona quien lo escribe. Está interesante, está interesante. O sea, por ejemplo, se supone que ahorita con las IA, con las inteligencias artificiales, ya por ahí creo que ya se escribió una novelita por ahí, uno de esos, ¿eh? No sabía. Y que es muy buena. Sí, Todavía no me la he leído, pero que es muy buena. Mientras sea ficción también, ¿no? Decimos, bueno, algunas cosas no es real, entonces es literatura. Sí, hay un gran debate. La verdad es que sí hay un gran debate. O sea, por ejemplo, incluso hay juegos en Facebook, no sé si les han tocado, ¿no? Como de el mes de tu nacimiento, más tal cosa, más o de esa. Y hay juegos de literatura, por ejemplo, ¿no? Pues sí, es todo un debate. No, literatura no lo es. Hay años en los que digo, seguro, y hay otros que digo, no me la compro, ¿no? Pero está padre ver la interpretación, o sea, independientemente de la creación de una obra de arte, el arte y la vida y nada es sin su público. Entonces, lo más interesante es las reacciones del público, que nos hagan sentir, cómo lo interpretaron, ¿no? Por ejemplo, ahorita, como nos dijo Aline, como nos dijo Gris, y eso es arte, ¿no? Las reacciones también son parte de como generación de artes, experiencias estéticas, ¿no? Porque son obras. Ahí andamos en ese debate, se los dejo todavía el domingo, hasta el domingo ya ando trabajando por ahí, ¿vale? Muy bien, para seguirle buscando. Está bien raro, ¿eh? O sea, porque además ya nos pusimos como muy extrovertidos y ya somos el arte. Todos los de ahí ya terminaron su proyecto integrador. Lo vemos rápidamente que tiene ese proyectito integrador. Díganme votación. Digo, son 3 o es el último día. Yo tengo más de qué hablar. No se preocupen por eso. A mí ya no me falta poquito. Yo hoy lo entrego. ¿Estás haciéndolo en PowerPoint? Fíjate que sí, me gustó mucho. O sea, no sé, como que se me facilitó más que en Canva. Finalmente es como, está padre porque es un espacio en blanco, ¿no? Entonces tú decides casi todo, ¿no? Entonces en Canva, por ejemplo, si editas en Canva, pues editas en una plantilla. Entonces tal vez lo tuyo te sentiste limitado en Canva porque dijiste, no, yo
quiero poner mis cosas y mis maneras, ¿no? Hasta se propios puede poner uno en la monos y foto, sus propios globos. ¿no? Y se puede poner uno en la foto también, ¿no? Está interesante. Dice, Ah, aún me falta, Aileen. ¿Qué te falta? ¿En qué te puedo ayudar, Aileen, de tu proyecto integrador? Cuéntame. También gris, ok. Bueno, vamos a pasar rápidamente como el resumen de lo que se tiene que hacer y cómo se tendría que hacer. Y ustedes me dicen en dónde quedan atorados y cómo los puedo apoyar, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahorita contesto. Madre mía de mi corazón, ¿estoy dando clases? Estoy dando clases. ¿En 20 minutos te hablo? Estoy en clase, doy clase. Estoy en clase, ma. ¿Ahorita te hablo? No, 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 es que se cambió la horaria. ¿Va? Ahorita te veo. Ya, colgué. Ay, esas cosas pasan en vivo. Bueno, el proyecto integrador, bueno, es una integración de todo lo que sabemos y lo que nos están pidiendo es como hacer una guía de todo lo que creemos que tiene un libro. O sea, de verdad, yo no sé si ustedes también se sorprendieron de todo lo que saben y todo lo que pasa para entender cabalmente un libro. No es tan fácil, ahora sí que no es tan fácil. Nos ponen 30 pasos o 30 cosas a seguir y yo les decía, en realidad casi pareciera que no hay respuestas iguales, pero sí hay respuestas coherentes, ¿no? Entonces yo les decía, por favor, no vayan a poner primero la lectura analítica antes de la exploratoria, porque entonces hicieron como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, ¿no? Lo que hay aquí son cosas muy interesantes que vieron en este libro, o sea, que vieron en este módulo. Aprendieron, por ejemplo, que cuando conocen al autor, buscan quién es este en su actividad integradora número 1. También emprendieron cosas que en la literatura hay cosas que pasan dentro del libro y hay cosas que pasan fuera del libro. Y básicamente es entender un poquito eso. Van a andar identificando, pues, el sentido de la vida. Esto lo vieron en Frankenstein. Todos estos temas es algo que hicieron en las actividades, ¿no? Por ejemplo, para hacer una adaptación tuvieron que saber el argumento, o sea, de qué se trata el libro y las características de los personajes, ¿no? Lo último que vieron era los componentes graciosos o lúdicos de un texto. No todos lo tienen, por ejemplo. Y experiencias estéticas, etcétera. Son 30 lugares que hay que acomodar de la manera que ustedes creen que agarran un libro. Agarran un libro y dicen, lo conocí por el autor. Agarran un libro y lo conocí porque estaba digital. Agarran un libro y dicen, no, la verdad, a mí me da, primero busco del género, ¿no? Yo no soy buena para leer, por ejemplo, poesía, y yo agarro más bien el género. Y así ustedes nos van a dar una manera de explicarlo. Cuando se les pida cómo explicar, cuando les dicen, expliquen por qué lo ordenaste de esta manera, yo no sé por qué escriben cosas sobre la literatura en sí misma o sobre cualquier otra cosa. Lo único que hay que hacer después de que ustedes analizan estos 30 pasos es describirlos. O sea, describir la verdad como ahorita. Yo me acerco a los libros por el género al que pertenece, ¿no? O sea, la manera en que están escritos, el género. Yo prefiero primero buscar el género porque me gusta más leer, por ejemplo, novela o cuento, y de ahí pues voy al tipo de lenguaje que da, ¿no? Y hago una lectura exploratoria para hacer una hipótesis del texto y así. Ustedes como relájense, inténtenlo y descríbanlo. Es lo único que se les pide aquí. No se les pide que ya sean las personas que enseñen a otro a entender un texto literario, sino recuerden qué hicieron en estas 3 semanas, qué hicieron en cada actividad y les juro que ustedes hicieron todo esto. De hecho, en el primero, vieron quién era el personaje, buscaron el contexto del personaje y de la obra. Luego se fueron al fondo, entonces vieron quiénes son los personajes, de cada una de Sor Juana, además. Ustedes hicieron todos estos pasos, entonces díganos cómo, qué hicieron, nada más. Las respuestas es qué hicieron ahí. Y bueno, hay un contenido que se llama fondo y forma y luego la forma está como muy abierta, hay más contenido en el pero por lo menos que esté todas estas cosas de fondo. Fondo es lo que está adentro de los personajes.
Macondo, si están leyendo Cien años de soledad, Harry Potter, si están leyendo Harry Potter, todo lo que pasa adentro es lo que se llama fondo. Ahora, luego nos piden hacer un cómic. Y el cómic, yo les decía, lo más sencillo es tener esta estructura. De hecho, las preguntas y todo lo que les dice para que ustedes hagan el cómic es como todo lo que deberíamos de hacer previo antes de hacer cualquier tipo de texto. De qué queremos que se trate, cuántas cosas. Entonces, yo lo resumo así. Presentación. Hola, su nombre, quiénes son. Desarrollo. Ver contenidos que ustedes saben, contenidos que vieron en la plataforma. Pueden hablar de sus lecturas. ¿No? Hay varias, y le hicieron un montón de lecturas. La verdad es que si hacemos ahorita el resumen de lo que aprendieron, muchísimo aprendieron, y un desenlace. Entonces yo les sugería que para empezar agarraran tres estructuras, la presentación, 4 temas, 4 lecturas, lo que ustedes aprendieron y lo desarrollen en el cómic, ¿no? Entonces hay un montón, esta lista está, pues resume un poquito el cuadrito que están en la última sesión, o sea, todo lo que aprendimos y lo que podemos incluir en la lectura. Entonces, vimos cómo se puede hacer. Esta luz lo hace en PowerPoint, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Piston. Miren, aquí está. Y sí les pide, en su contenido, sí les pide que lo hagan sobre los temas, no es qué vieron en general o no se inventen un cómic de la nada, o sea, les está pidiendo pues, ¿qué aprendimos? ¿Qué cosas aprendimos? Y entonces tenemos una lista larguísima. Vamos, nada más conta ver lo que pasa en la tercera, cuarta semana y eso es todo lo que aprendimos, más las lecturas. Ustedes pueden opinar sobre lo que sintieron, pensaron sobre las lecturas, sobre buscar el contexto, sobre, mira, fondo y forma, sobre las lenguas indígenas, sobre la literatura en México, sobre la literatura en tiempos de Internet, sobre la literatura emergente, todo lo que vimos en las 3 semanas, resume en este último cuarto. Y de esto se va a tratar su cómic, de algunas cosas con la estructura, yo les decía, se presentan y en la última dicen, ¿qué onda? Si aprendí, no aprendí, ¿no? En eso andaban. Entonces, creo que en este pistón sí tengo, creo, la oportunidad. No sé si pistón lo tengo en Facebook, que todavía me deje editarlo, pero están trabajando por ahí en Canva. Que tengo como 3,000 correos. Creo que con Google. Vamos en la otra. Entonces, básicamente, sí. Ponen crear cómic o poner mi primer cómic y nos permite, mira, y nos permite hacer esto. O sea, lo único que tenemos que agregar es primero un fondo, ¿no? O sea, yo le agregué este fondito, le ponen un fondo, crean un personaje y le ponen palabras, o sea, ¿qué quieren hacer? Lo de caras y gestos, pues ya es como algo súper especial. Las acciones es qué movimientos tienen. Por ejemplo, aquí ella está como bailando. Y ya, es muy sencillo, creo. Y Canva, pues es más sencillo porque trabajamos digamos, como en una guía. ¿Quién lo están haciendo? Cuéntenme, Gris. Dice, ¿en dónde tenemos que explicar de 5 a 15 renglones? Ok, vas, Gris. Después de que eliges tus 30 puntos o tus 30 maneras de entender un libro, ya les decía, pareciera que no hay problema, pero traten de que sea lo más coherente. Después hay una parte donde te dice de 5 a tantas líneas, explica. Y yo lo que les decía, no tienen que sacarme cosas generales ni sobre la literatura, porque lo que dice ahí es que expliques por qué escogiste de esa manera los pasos. Entonces, no se vale encontrarlo en internet porque otro escogió de esa manera los pasos así. Entonces, lo que necesito es que de manera muy sencilla describas tus pasos.
La verdad es que a mí me gusta encontrarme el libro a partir de el autor, ¿no? Me suena un autor, me suena un personaje, un autor muy famoso y digo, ya, quiero leer todos los de Allan Poe, quiero leer todos los de no sé qué. Entonces ahí está. Es aquí. Aquí haces tus 30 pasos y aquí es de 5 a 15 líneas. Entonces, lo que te decía es simplemente describe cositas. Ah, bueno, imagínate que describes lo que haces en tus trabajos. Por ejemplo, si escogiéramos ese camino, entonces podrías explicar. Primero, piensa en tu actividad integradora número 1. Primero, conozco al nombre del autor. De ahí busco quién era, su contexto. Eso es lo que hicimos. El autor, el contexto, y luego dijimos la obra. Luego nos fuimos a la obra y identificamos el fondo, ¿no? Los personajes. Eso es lo que hicimos en la pregunta de la actividad integradora número 1, ¿qué hicimos? Ah, bueno, pues describimos cómo es que su contexto afectaba la obra. Luego, en la segunda pregunta, lo que hicimos fue buscar la forma, ¿no? ¿Qué onda con la forma, con los géneros literarios, con la manera en que estaba escrita? Eso. Entonces, imagínate. Entonces, solo describe. Para llegar a esos 5 renglones, yo les expliqué el miércoles. Si ustedes ponen, es lo que aprendí en el módulo 4, eso solo nos da como un cachito de primer renglón, pero no nos da los 5 renglones. Entonces, y pues si nos vamos a internet y las explicaciones, pues no sabes si esto es el 20 o 21% y les baja mucho tiempo, mucho de su calificación final. ¿Qué más? ¿En qué andan? ¿Qué duda tienen para su actividad? Digamos, dice, con mis propias palabras hacer la descripción. Sí. No, es que de repente nos queremos ver como muy inteligentosos, así de, no, yo voy a describirlo. Y como nos da pena, terminamos encontrando la respuesta de alguien más en internet que nos parezca más inteligente. Y no es lo que pide y no es necesario. O sea, solo tú opina, ahora sí que tú eres la que lo haces y tú la describes y no pasa nada. La respuesta dice, explica por qué, y casi voy a poner en mayúsculas, tú ordenaste de esta manera. Entonces, en teoría, no podría estar en ninguna otra parte, inteligentes así, mi palabra. Sí, no se trata, lo que pasa es que eso nos da mucha pena, no sé por qué, pero no olvidemos que si bien no nos vamos a tratar como menores ni nada, estamos en educación media superior, así que no estamos esperando que sea una tesis, ¿no? Estamos esperando saber, la verdad, cómo es el proyecto integrador, estamos viendo con estos proyectos si se llegara a la meta de aprender cosas, ¿no? La idea es que finalmente terminando este módulo sabemos que aprendiste sobre literatura o no. Y si no aprendieron sobre literatura, es tal vez porque tenemos que cambiar algo del módulo. Es para nosotros. O sea, su trabajo también nos ayuda a Prepa en Línea a decir, no, como que no la armamos como maestros, ¿no? No, como que no, este tema no quedó muy claro. Si ustedes no pueden resolver lo que les pide, y lo que les pide es, oigan, ¿qué piensan? ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Y ya. Ahora, Gris, listo, ya, ¿qué escogiste? Canva, Piston. Sí. Ah, ok, dice que ya terminó a Canva. Muy bien, me parece muy bueno. Ahora, vamos a otras cosas. Ya para Francis, yo tengo una pregunta. Dígame. En las preguntas que tenemos más abajo de reflexión, tenemos que contestar cada pregunta, nada más reflexionarlas. La reflexión, ahora sí que en resumen, o sea, se la resumí en hagan una estructura que tenga estos contenidos, digamos, o sea, lo que les pretende, porque ahorita les voy a enseñar, o sea, no es que me esté saltando lo que dice ahí, sino eso es lo que se tiene que ver en su
digamos, como si fuera la rúbrica, es lo que se tiene que ver en su cómic, ¿no? Entonces, no me estaba saltando nada, ni quería, ni les decía así, pero a veces las indicaciones son complejas. Para elaborar una historia, dice, toma en cuenta lo siguiente. No dice, respóndelo. O sea, ¿qué aprendimos sobre literatura? ¿Cómo nos gustó o no nos gustó? Y todo eso. Y yo les decía, Que pues son sí, como pistas. ajá, pues entonces su cómic debe tratarse de lo que aprendieron en el módulo 4, ¿no? O sea, este es el resumen. Es de lo que aprendimos en el módulo 4. Y de hecho, cuando se van a responder estas preguntas, por ejemplo, cuando al final digan, ¿les gustó, no les gustó? ¿Qué van a seguir haciendo en el futuro con eso, no? Dice, recuerda, ¿ve? Entonces, no dice que las respondas, solo dice que las tomes en cuenta. Pero esta sí, recuerda que debes incluir en el proyecto, o sea, en el cómic, aspectos como mundos posibles, ficción, o sea, estos son los temas que vimos en el módulo. Entonces, por eso les hice un listado de los temas y se los vuelvo a enseñar y todos los temas. O sea, recuerda que debe incluir pues, lo que aprendiste en el módulo. ¿Y qué aprendimos en el módulo? Todo esto, que en resumen está en la última semana. Esto es lo que aprendimos. Movimientos literarios, mundos posibles, ¿no? Entonces, el texto dice, debes incluirlo. Entonces, si tu texto se vuelve muy creativo y hablas de algo muy... Hay gente que hace en Piston una historieta impresionante, pero de un tema nuevo. Y la indicación es que reflexionaras lo que aprendiste y cómo lo aprendiste y que se viera eso reflejado en el módulo. Por eso, mi opción, y como tiene que tener un guión, una estructura, por eso les decía, en la C, una estructura. Presentación, desarrollo y desenlace. Por eso les molesta mucho con la presentación, desarrollo y desenlace, porque todo texto tiene esas características. La próxima semana, que ya entren en su módulo 5, les van a dar, por ejemplo, qué es argumentación. Un texto argumentativo puede ser una reseña. La reseña primero dice de qué se va a tratar, luego da los argumentos y luego hay una conclusión en todo texto. Entonces, como esto es un texto literario, el cómic es un texto literario, también le van a dar estructura. Entonces dice, elabora el guión para hacer tu historieta. Y yo les decía, se lo resumí porque es presentación, desarrollo y desenlace. Ya sabemos hacerle una estructura. Poner a un personaje, hablar, los globos, ¿no? Y estos están en Canva, están en demás, y finalmente verifica tu ortografía. Y hasta aquí, pues, ya les decía que si usan Piston, pues van a tener que captura de pantalla, no de toda la de esa, porque luego me lo dejan muy lejanito, sino acomódenlo al final y ya no tienen que poner nada en esta historieta. Si lo hacen en Canva, recuerden revisar que no diga pedir permiso para que yo lo vea. Vuélvanlo a abrir, mándeselo a alguien, porque pues esto, o sea, si no entregan historieta, imagínense que yo creo que andan sacando, pues, si esto está al 100, sacan 50. O sea, reprobarían si no está, o sea, reprobarían esta actividad, no prepa en línea, sino la actividad. Entonces, por ahí está. ¿Alguna otra duda? No, está correcta, gracias. Dice mi historieta en Canva, le encantó. Muy bien, Gris, entonces ya está. Aline, ¿en qué estás haciendo tu historieta? Cuéntanos, ya para ver. En lo que vamos contando el final de los finales felices de aquí. Entonces, quería enseñarles, vean así, en 3 semanas todo lo que abarcan, todo lo que aprendieron. Estas son cosas que aprendieron en este módulo, en este mes. Y la lectura es un proceso bastante complejo, sobre todo en la literatura. Primero es percibir, ¿no? Por eso hubo muchos espacios donde les dijeron, ¿qué pensas? ¿Qué sentiste? ¿No? Porque si la literatura no llega a ese lugar, no llegó a ser literatura. ¿De acuerdo? Entendieron que hay cosas que están dentro del libro y hay cosas que están afuera del libro, pero que también los afecta. O sea, quién era el autor, pues qué escribía sobre estas cosas, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta, por ejemplo, que algunos elementos pues, que están dentro del autor, que son fondo, pues está el tema, acción, tiempo y espacio.
clasificaron los textos por géneros literarios, o sea, por la mala manera en que estaban escritas, ya había 3 cosas distintas que hace la literatura y que no están, ahora sí que no hay resúmenes en lírica y en dramática, ¿no? O sea, esto es literatura, géneros literarios. El lenguaje, que el autor hace con el lenguaje lo que se le dé la gana con tal de hacernos percibir emociones, sentimientos, pensamientos, eso también lo vieron. La ficción, que todo lo que, es más, ustedes descubrieron que algo era literatura porque no era verdad. Y por eso entraba la mitología por ahí con la literatura, ¿no? Todo lo que no parece en nuestros días normales, animales platicando, incluso era literatura el viaje submarino, porque en ese tiempo no existía los submarinos. Pero ya ven cómo se nutre la ficción también de la realidad, porque si se puede pensar y escribir, se puede hacer. Eso se dice. Entonces también la literatura ahí sí genera cambios, sí, en la sociedad, etcétera, etcétera. Conocimos los movimientos literarios, conocimos la literatura en México, que es un proceso súper continuo y que hay actualmente literatura en lenguas indígenas desde, no solo en Nezahualcóyotl, pues que conocimos a muchas personas por ahí, hablamos de la experiencia estética, ¿no? De esta manera de las cosas que nos hace sentir y además descubrimos que no solo eran cosas o sentimientos bellos, también eran sentimientos complejos. Bueno, vimos literatura en tiempos de internet, vimos literaturas emergentes, más todas las lecturas que supieran. Entonces, ya sabrán de aquí algunos momentos o algunas cosas de la literatura. Eso es lo que vimos a grosso modo y no podría describirles más de lo que supieran. Dice Gris, ¿no? Es que escuché como... Ok. Bueno, ahora. Sí, creo que Lina era que quería hablar, pero como que ya se desconectó. Ah, ok. Bueno, si se conecta, ahorita me salgo. Entonces, bueno, consideramos la literatura una expresión artística, ¿no? Como la música y el teatro. El fin era plasmar lo bello y lo bello es relativo, ¿eh? Así que no era solo cosas bellas, sino también complejas, yo lo podría decir. Y bueno, nos pronunciamos, hay una cosa que se llama las funciones de la literatura, ¿no? O sea, ¿por qué existe este tipo de textos? Y entonces dice que la literatura transmite belleza, un goce espiritual, también es testimonio de una época, por eso siempre buscamos el contexto de los autores, qué pensaban ciertas cosas, y hay como un reflejo. No es lo mismo ver cómo plasmaban no sé, a las mujeres en la literatura medieval, a cómo lo plasmaríamos en estos tiempos, ¿verdad? Tiene una función cultural porque también ahí hay valores que se quedan. O sea, es verdad que hay libros que ahorita dices, o sea, esto es machismo, pero no era machismo en su tiempo, digamos como, tiene una función por ahí. Tiene una función musical porque yo les decía que la literatura es hermana gemela siamesa de la música, por eso es que lo primero así como que el género literario era poemas, todos esos, el poema de Gilgamesh, el poema de esas cosas, primeras literaturas eran así porque si no había escrito nada y cómo se los van a aprender, pues eran canciones. Ajá, entonces la literatura siempre ha tenido esa función musical. Tiene una función afectiva porque hay cargas emocionales. Creo que cuando nos enfrentamos a textos literarios, hay cosas ahí que emocionales, afectivas, o sea, siempre decimos, ay, qué bonito, ay, dijo lo que queríamos, como esas canciones. Tiene una función simbólica, porque yo les decía justo cómo un autor habla sobre el amor o sobre la muerte, pero por ejemplo, y la función simbólica se puede entender muy bien este texto de la del águila, porque nosotros tenemos símbolos, ¿no? O sea, tenemos el águila y la serpiente. Y la águila y la serpiente es un símbolo del ser mexicano, es un símbolo porque son, o sea, literal son ave y serpiente, pero también ya representan, ya son un símbolo. Entonces, si luego lo ponemos en una poesía, es muy impactante como palabras como el águila ya representan México, por ejemplo. A eso se refiere. La literatura también es una manera de evadir cosas, ¿no? También como una terapia se puede encontrar uno y dicen que hay una función compromiso, que hay una responsabilidad muy grande de un autor
al escribir sobre su sociedad y sobre lo que ven. Ahora, si nos hemos preguntado si la literatura es útil, dice que sí, bueno, igual la literatura es evasión, ¿no? Nos permite quitarnos a veces de las preocupaciones o darnos nuevas. La literatura nos permite conocer el mundo. Creo que este era, si ustedes ven el propósito de este módulo, hay una parte donde dice que cuando aprendamos a ver a diferentes versiones del mundo, podemos entender diferentes maneras de concebir a partir de la literatura, el mundo, la sociedad. Esto está muy padre porque ahí está, conocemos diferentes maneras de entender el amor, la muerte, etcétera. Pues hay fantasía, imaginación, les decía lo del mundo pasible, hay diversión. Sí, también hay literatura que es divertida y entretenida. No toda, pero hay. Viajes en el tiempo nos permite pensarnos, yo creo que la definición entre tiempo y espacio es que cuando leemos literatura podemos nosotros vivir cosas, mundos y realidades que no nos tocaba. O sea, eso es algo para mí impresionante y por eso me gusta mucho la literatura. Porque quizás yo en mi mundana vida me hubiera tocado un amor, un hijo, este tipo de padre, este tipo de cosas. Y así yo hubiera sentido la vida, nada más con mi caminito. Pero gracias a la literatura, ustedes pueden sentir emociones por cosas que no vivieron. Pueden llorar por la muerte de algún personaje, pueden enamorarse también de un personaje de ficción, ¿no? Como cuando yo era chiquita me enamoré en Candy Candy del Terry, del malvado Terry. Y sentía emociones verdaderamente fuertes por un personaje de ficción. Imagínense, me tocaba enamorarme, me tocaba sufrir, me tocaba conocer la muerte, me toca conocer muchas cosas. Con la literatura nos toca cosas y también nos explica cosas. De repente les voy a recomendar, hay un libro por ahí que es una referencia, es un libro de libros que habla sobre todas las cosas que nos pasan, todas las afecciones y las enfermedades que nos pasan, las podremos entender con literatura, ¿no? Porque alguien por ahí ya nos explicó cómo se siente el amor, el desamor, la soledad, etcétera, etcétera. Entonces, nos permite poder ver en palabras lo que sentimos, ¿no? A veces quizás nosotros no somos las grandilocuentes para hacer o decir lo que sentimos, pero la literatura nos ayuda como cuando escogemos la canción a dedicar, es que esa canción dice lo que le querías decir, así la literatura también te hace no sentir solo porque también te puede dar respuestas. Eso. Bueno, aparte que amplía el vocabulario, la velocidad, ¿no? Si lo hacemos constantemente, pues leemos más rápido y a veces dicen que mejora la ortografía. Y eso es relativamente cierto. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que hay diferentes maneras de entender. O sea, que hay diferentes maneras, que cada quien aprende de manera distinta, ¿no? Entonces, algunos son auditivos, algunos son visuales, y bueno, sí, les ayudaría a ver su ortografía si ese fuera el plan cuando leemos. Oigan, pongan atención a esta parte. Pero si no, la verdad es que yo soy auditiva. Yo escucho lo que leo. Como que no, o sea, no le estoy poniendo bien cómo se escribe, sino yo lo escucho, yo me escucho y entonces mi ortografía de repente es malísima. Ya lo sé, soy maestra, ya lo sé, ya crucé, ya tengo maestría y todo eso, pues mi ortografía es horrorosa. Y yo me preguntaba, porque todo el mundo decía, ¿cómo? ¿Si lees? No, pues sí, leo. Pero ya me he dado cuenta, escucho mucho. Yo me escucho. Por eso yo les contaba a Luz la otra vez. Escuchen literatura. Tiene el mismo proceso creativo, imaginativo y muy precioso, porque así yo aprendo. Entonces también se puede aprender literatura escuchando. Nos dice Gris. Dice, es fascinante leer tal cual como me hace sentir la literatura. Yo sí he llorado por un libro y es hermoso sacar esas emociones. Sí, recomiéndame libros. Uy, no. Ahora sí que te voy a explicar. Hay libros para cada persona y cada personalidad. Y hay géneros.
También dependiendo de la edad y la época y así nos va llegando. La literatura, si tenemos un romance ahí constante con ella, nos da para toda la vida y nos dice muchas cosas. Creo que dicen que hasta si un libro nos da en diferentes ocasiones, o sea, si lo leemos de chavita, si lo leemos después, nos dice varias cosas y es un gran libro de literatura, ¿no? Pero sí, o sea, si leen literatura, les digo que van a vivir 30 vidas y muchas, muchas más emociones de la que nos tocaba. Y eso es un privilegio. Y también hay respuestas. No sé si viste la respuesta, Luz, que te dejé a lo que nos compartiste en un foro por allá. Pero también había para emociones, de verdad. Miren, no les miento. Se les voy a mandar este texto a mi familia que se llama tal cual, Manual de Remedios en Literatura. O sea, ahorita que se me abra por ahí. Entonces, bueno, mala literatura, cosas. Bueno, les mandé, y para cerrar, digamos que este cachito ya, para que ya deje de hablar la señora. Este es un material extra que se los voy a dejar ahorita y son estrategias para leer literatura. Hay varios links que pueden ayudarse. Creo que una de las cosas más difíciles cuando empecemos a leer literatura es que ahí está como diferencias, ahí romper barreras del lenguaje. O sea, si leemos a Sor Juana o a Rubén Darío, que era un exquisito de la lengua, entonces tenemos barreras del lenguaje porque ya no se usan. Y no vamos a leer, no sé, como indicaciones actuales. Si leemos otro tipo de textos no vamos a tener ese problema, pero si leemos literatura así, entonces, pues, ahora sí que el tumbaburros para que nos ayude a saber qué realmente nos dijo. Sí está padre que se detengan y digan, esta palabra no la conozco, y la conozcan, porque va a ser un beneficio para entender la vida de distintas maneras. Entonces, su tumbaburros, ahí la RAE es un diccionario que pueden tener ahí en su internet, y si no, yo sí uso uno muy viejito. Les voy a hacer, me lo regaló mi abuelita, y ya está así amarillo viejito. Pero está bien padre mi diccionario porque al final tiene otro tipo de cosas. O sea, reglas ortográficas, locuciones, geografía, historia. Entonces, sí, el tumbaburros ayuda muchísimo. La poesía. Luego es confuso leer poesía porque yo les decía, la literatura tiene como capas. O sea, ahora sí como dice Shrek, son muchas capas y luego entender todo lo que significa, o sea, el corazón no es el corazón, es lo que se siente. Y luego, y si se vuelve simbólico, no, el corazón significa el amor a la patria, el amor a la madre, y hay muchas cosas, hay como muchas capas. Entonces, está este pequeño video que les mando de cómo leer poesía de Pablo Bulluosa, que tiene un programa que se llama La Dichosa Palabra, entre otros maestros que andan por ahí. Pero de manera muy breve nos dice por qué leer poesía y cómo leer poesía tiene sus bemoles, ¿no? Les contaba, y algo que platicábamos con Luz, es que hemos perdido una capacidad lectora y como auditiva, ¿no? Entonces a veces nos leemos muy aburrido. Entonces, busquen audiolibros. Aquí les dejo, por cierto, que quede los podcasts. Hay podcasts muy bonitos de literatura. Hay en Spotify lectura en voz alta. Y hay esta página que se llama Descarga UNAM, que tiene mucho sobre literatura en lenguas, obras de teatro leídas por el mismo autor. Se las súper recomiendo, se llama Descarga UNAM. La pueden poner en su celular, la pueden escuchar de vez en cuando en su tablet y está muy padre. Te comentaba, Gris, que pues hay temas y géneros para cualquier tipo de programa. Si no te gustó algo de lo que vimos, incluso si no te gustó nada de lo que está en este módulo contemplado, te aseguro que hay algo ahí que te puede gustar, porque como que hay que decir, esto lo leí, me aburrió, déjalo, porque no importa que sea el Quijote mismo, si a ti no te gustó, déjalo, porque hay una infinidad de libros que sí están para ahí, para responderte cosas para ti. Entonces, déjalo. No significa que no te guste la literatura, significa que no te gustó la selección de este módulo, nada más.
hay mucho. Entonces hay otro link que se llama literatura, que se llama para aprender más sobre géneros, palabras, ortografía, que está en YouTube. Bueno, hay un debate, se los dejo en Difusión UNAM, que es qué es la literatura, muy bonito también, está en Descarga UNAM, pero queda como muy bien así. Y les dejo un pequeño de para qué sirve, que es lo que vimos hace poquito como lo que nos sirve, función evasiva, nos sirve para imaginar, nos sirve para esto. Y a veces no conocemos la literatura porque tenemos una cosa con la comprensión. O sea, terminamos de leerlo y decimos, ¿de qué se trató? ¿No? Hay unos detalles ahí y no significa pues que estemos mal, digamos que el cerebro es como el gym, ¿no? Hay retos, hay cosas, igual no somos para la literatura porque no hemos practicado para la literatura, es lo que les digo. Todos aquí tienen la capacidad de pasar prepa en línea con diferentes temas porque están basados en sí podemos, vamos, tenemos que tener la actitud de aprender. Yo no sé matemáticas, pero si me meto en prepa en línea, voy a pasar matemáticas. Ajá. Entonces, lo que pasa es que a veces leer textos literarios nos dan nuevos retos. Ahorita, ustedes ya vieron, tenía que si lenguaje, que si no sé qué, o sea, tiene una especialización, la literatura tiene una especialidad, entonces hay que aprender a leer esos textos, qué nos dan estos textos, y este es un pequeño cursito, así pequeñito, esta liga de estrategias para comprender lo que leemos. Y no se sientan mal si no lo aprenden y si no les enseña. O sea, yo, por ejemplo, soy muy mala para leer instrucciones. E incluso profesionalmente me mandan ahora vamos a hacer algo, y yo lo leo y digo, ¿dónde se firmaba? Leyéndolo. O sea, mi capacidad de comprensión para leer instrucciones es malísima. Pero bueno, entonces trato de hacer estrategias, como leerlo varias veces y pensar en palabras así clave, etcétera, etcétera, para entender. Entonces, este material se los voy a dejar, se los voy a mandar por ahí, para que lo puedan ver, digamos, como un algo más que no está ahí en prepa en línea, pero si quieren seguir aprendiendo sobre este tipo de textos. Ahí se los voy a dejar, terminando esta sesión, ahí se los voy a dejar, ¿vale? No, pues muy bonito todo lo que nos comentas, lo que nos platicas, como que nos siembras la semillita de leer y leer, buscar, y como lo hablas, o sea, nos pone la inquietud de decir, a ver, voy a llegar, a mí también sí me gusta, bueno, obviamente, como te he comentado, los audiolibros, yo encantada escuchar todo. Pero también me pasa que lo escucho a veces 2 veces o así para poder comprenderlo más, pues. Pero no, así como tú hablas, no, pues muchísimas gracias, porque sí, algo nos vas a dejar, nos sembraste una semillita y Ojalá. algo bueno nos vas a dejar, vas a ver que sí. Bueno, pues primeramente que pasen su emoción, ¿no? Y que aprendan algo sobre estos textos, ¿no? Porque esa era la idea. Y la segunda, pues gracias por tus palabras. La verdad es que no se rindan, no, no se rindan con este tipo de textos porque No, son muy útiles, de verdad, son útiles. No solo ficcionalmente, o sea, porque la gente, por ejemplo, hubo un tiempo que me decía que la literatura era algo así como no útil, ¿no? No útil. Así de, no, es que hay que aprender matemáticas, eso es muy útil. Y digo, no. Cuando te enfrentes a la vida, pues tiene muchas cosas, además de matemáticas, hay lenguaje, hay amor, hay cosas, sentimientos, hay duelo, ¿no? La literatura es buenísima para los duelos. Mira, les voy a enseñar este PDF, igual y se los incluyo porque es una cosa muy simpática. Me lo acabo de encontrar y se lo voy a pasar a mi familia. Este manual que me encontré lo amo profundamente porque explica un poquito esta sensación de que la literatura es muy y súper útil, porque dice, aquí está, y explica por qué, así se llama, es un PDF, se los voy a mandar.
el manual de remedios literarios para curarlos con libros. Ah, caray. Sí, entonces, está padre. A grosso modo les cuento un poquito cómo explica. Están todas las enfermedades, de la A a la Z. Y lo que nos dice es como un resumen, como el argumento del libro que deberías de leer si tienes esa sensación. Por ejemplo, si tienes abandono, emoción del abandono, te dice que leas este texto, y te lo resume. Entonces dice, bueno, el abandono es esto, puedes leer este libro porque habla de esto. Entonces nos cuenta aquí como el argumento. No nos da el libro, no está el libro encima del libro, sino nos dice, dependiendo tu mal, deberías leerte esto. Y nos explica un poquito de todo. Al aborto, mira, nada más estamos en la abstinencia de alcohol, absurdo de la existencia, pero miren, deseo sexual, todos los males, dolor, drogas, egoísmo, todos los males están en este manual. Y te dice, ¿qué deberías de leer? Para sobrellevar a la familia. Ah, muy bien, vamos a leer Un buen partido, de Viriatse. Entonces es un libro entre libros para curar todos los males. Pérdida de fe, están todos estos. Está muy padre. Entonces voy a mandar este manual, o lo voy a incluir yo creo que en este material extra que les mando, ¿no? ¿Les parecería? Para curarse de todos los males, es una muy bonita referencia. Sí. Entonces, a eso me refería. Entonces, bueno, últimas recomendaciones antes de que nos acabemos este hermoso día y esta sesión. Yo creo... Gris dice. Dice que le gustó, le encantó. Qué bueno. Y explicar. Y tengo muchos chismes, ¿verdad? También. Literatura me encanta. Entonces, bueno. Recomendaciones. La comunicación. Yo creo que hay materias que no sabemos. Yo les contaba, no sabría si podría pasar matemáticas. En prepa, ¿no? Mi cerebro de este lado no funciona, soy del otro lado creativo. Sin embargo, creo que lo que he aprendido es que la actitud es todo, y preguntar nos hace muy buenos estudiantes. Preguntar es una actitud de estudiante. Y si ustedes no eligieron hacer exámenes únicos para pasar la prepa, si no escogieron la prepa abierta, es porque sí quieren tener una formación y tienen a los especialistas. O sea, esto no es, yo soy independiente, lo puedo hacer solo y ya me voy. Ustedes tienen un grupo de personas especialistas que están para apoyarlos. O sea, está cada módulo personas que saben el tema, ¿no? O sea, que tuvieran la carrera del tema, entonces van a tener a matemáticos y demás. O sea, tienen a las personas de cada tema. Tienen a un tutor echándoles porras así de no se me depriman, por favor, y mira, les voy a enseñar estrategias y todo eso. Y tienen a una Same, o sea, que les dice, no te contestó la maestra, ahorita me la pongo. O sea, tienen todo un equipo, somos muchos, o sea, estamos en línea, estamos trabajando en línea, estamos aprendiendo a aprender en línea, ¿no? Porque no era muy nuevo, pero ahora sí, ya llevamos cuántas generaciones, muy bien ahí titulándose. Pero somos muy humanos los que estamos adentro. Entonces, sí, entendemos todas esas cosas. Les decía, no es una cacería de brujas cuando andamos aplicando lo del plagio. Estamos tratando de entender cómo les ayudamos para que sí se aprendan las cosas. Hay un equipo y hay materias que no se van a armar, pues comuníquense lo antes posible. Hay meses que va a haber todo tipo de cosas, enfermedades, tragedias. Híjoles, hay meses que son de verdad difíciles. Recuerden que hay varios momentos de recursamiento, tienen muchas posibilidades, solo si se comunican a tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no terminaran las materias, ¿no? No pudieron entregar porque les pasó de todos, recuerden que tienen una semana después de recuperación, son 10 días, que cruzan de módulo y módulo, donde pueden entregar sus actividades que no entregaron, ¿no? Tienen eso. Pero si ese módulo, así, porque ese mes les estaba pasando todo y no están ahí, también hay otro proceso como recursamiento.
y tienen la oportunidad de bajar en material extra, o sea, ese mes les fue horrible. Pidan material extra y todas las cosas extra para que lo puedan resolver y sobre todo, pues pregunten, ¿no? ¿Qué se puede hacer? O sea, prepa en línea es comunicación también. Entonces, si hay momentos en que ustedes tienen un problema de cualquier índole, enfermedad y todo eso, lo entendemos, no se rindan, hay soluciones, no es como ya, terminé el módulo, reprobé, ya no voy a seguir prepa. No, amigos. Sigan estudiando y hay muchas maneras de recuperar ese tiempo. Entonces, vean todas las posibilidades que tienen para recuperar, para entregar y demás. Yo ya sé que les quitaron, por ejemplo, eso de entregar después, porque dice prepa en línea, pues tienen toda la semana y ahora quieren más. Y entonces al principio era obligatorio, ahora depende del asesor que diga, sí, porque lo que no queremos finalmente es fomentar malos hábitos. Pero no es que un asesor no entienda que tienen problemas y que puedan ser reales. De verdad, si nosotros tenemos mala conexión, nos pasa cosas, o sea, nosotros somos humanos, nos pasa de todos, lo entendemos. De verdad, estamos capacitados humanamente en prepa en línea para entender toda posibilidad. Solo comuníquense, ¿no? Entonces, pregunten, comuníquense y entiendan que es una comunidad. O sea, estamos en línea y en nuestra casita y parecemos que estamos solos, pero no. O sea, se dan cuenta que tienen a un profesor 24/24, ni en ninguna prepa en su vida. O sea, ustedes están teniendo así un profesor especializado 24/24 para aprender lo que quieran aprender en ese módulo sobre ese tema. O preguntarle todas las dudas. O sea, yo créanme que fastidiaría al de matemáticas así de, no, pues no. No, pues no. Y ahí explícame de otra manera, ¿no? O sea, porque hay que tener la disposición de aprender, pero saber que cuentan con todos estos recursos. Entonces, ustedes eligieron una formación, una prepa tal cual. Esta no es como un examen único ni nada. Tienen un equipo para trabajar, para hacerlo juntos. Entonces, pues sí, entendemos que a veces es que no sabemos algunas materias, pero a veces entendemos que tenemos problemas por afuera. Trabajo, enfermedades, todo eso, sí lo entendemos y estamos para apoyarlos. Incluso entendemos cuando hacen plagio, que no es como, ay, estos canijos. No, yo no sé de dónde vienen y qué circunstancias están viviendo. Y a veces esto es complicado. Si maestra en presencia, luego no lo sabemos. En línea, como que hay muchas menos posibilidades de saber. Entonces, no los estamos juzgando de antemano. Pero si se comunicaran, se nos haría más fácil apoyarlos, ¿no? Eso es todo. Y ya, entonces, pues les dejo ese material. Creo que les voy a incluir el manual por si tienen algún mal, se pueda curar con la literatura. Está muy padre. ¿No? Como te contaba, este manual del Ovidio es buenísimo. Es buenísimo. O sea, te da risa, pero dices, pero sí. ¿Cómo? Sí, o sea, sí, ya vi un manual para desenamorarnos desde Roma y Grecia. ¿Por qué no nos está pasando esto? Entonces, es muy útil la literatura. Se los voy a mostrar en ese manual. Entonces, es un manual de manual. Y bueno, pues nos vemos en su graduación. ¿Cuánto nos falta? Como en año y medio. 2 años. Ay, no, ya estás en el casi quinto. En año y medio, a mí me encanta estar, ir a las virtuales, estar ahí, ver cómo este proyecto sigue. Estoy muy enamorada de este proyecto, de verdad, porque yo sé que no es cualquier cosa. Yo sé que es un proyecto bien pensado y que además es muy inclusivo. Entonces, yo les he contado toda la cantidad de alumnos y de circunstancias que se tienen desde aquí. Y también para mí, o sea, me permitió ser la persona que yo quería ser. O sea, mucho tiempo fui madre soltera y pude ser profesional y estar en casa para mi hijo. Y eso me lo dio todo, así, todo. En estos años, yo estoy desde la primera generación en prepa en línea. Y para mí ha sido así como el tren. Sí he dado un poquito de en vivo, ya después me organicé, pero hay todos los contextos que no se imaginan. Ya, no sé si siguen difusión cultural prepa en línea, todos los que ya se están graduando de carreras.
Sí, he visto de carreras, no, he visto de prepa en línea. Pero Lo, ahí mismo están ya poniendo, esto les enseño que ya terminé mi carrera. sí, yo lo he visto, pero en el Facebook No, es en el Facebook, sí, yo la sigo en el Ajá, Facebook y estoy así sí. de, Sí, que ya están en cuarto semestre y sí, y he que, visto. y que se puede estudiar en línea y todo Ajá. esto. Entonces, pues este es un bonito proyecto de verdad, o sea, con mucho profesional, preciosísimo. Fíjense, yo entré en mi generación, en mi maestría, estaba en maestría en educación media superior y nos estaban enseñando cosas muy nuevas, así, wow, y todo eso. Internet todavía no se daba, o sea, clases en internet no se daba y ya nos estaban enseñando cosas. Y mi generación entró de cajón a prepa en línea, o sea, en mi generación hay matemáticos, biólogos, seguramente aquí hay parte de, creo, mi generación en la maestría, gente, o sea, bien comprometida y nueva. Ahora sí que no estábamos amañados, no éramos maestros de carrera como entrando a línea, ¿no? Porque sí hay un conocimiento bien diferente de cómo ser, ¿no? O sea, hay muchos maestros que en línea no se meten ni de broma y nosotros al revés entramos como en línea, ¿no? Primero fuimos en línea y aprendimos cosas en línea. Entonces, estamos para apoyar este proyecto, ojalá que dure mucho porque es muy incluyente, porque además no hay prepas suficientes para la cantidad de gente que quiere estudiar media superior gratuita de la SEP. O sea, tiene mucho. Aprovechenlo, de verdad que está bonito y no se rindan. Yo sé que hay meses que van a reprobar, tal vez, ¿no? Por N circunstancia, pero vean todas las de recuperación, hay mucho. Y comuníquense con su tutor, con su asesor, con la SEM, todos estamos para apoyarlos, para servirles, para apoyarlos y para que en cada módulo aprendan un poquito. Muchas gracias. Abrazo así. Ay, Abrazo igual, igual. igual. Ay, Me sí. dio mucho gusto conocerlos y los veo en su graduación. Primeramente Dios, sí. Sí, con Aileen ahí. Y luego hay hasta que se juntan y toda la cosa, está padre. Sí, no, espero, confío en que sí, lo voy a lograr, voy a salir. Me siento contenta, fíjate, porque el jefe que yo tengo aquí en mi trabajo es una persona muy estudiada y ha tenido, dice, muchas oportunidades, entonces se me dio, le eché ganas a ver luz, tú métete a la prepa y mira, él, mi jefe de aquí en mi trabajo, él me motivó, dice, ¿cómo ves? Dije, va, me voy a meter. Y ya le dije, pero ¿sabes qué? Es en línea, las clases pues son en diferentes horarios, las sesiones. Date. Luz verde, me dice, luz verde. A la hora que tú las tengas, no te preocupes. Tú, para la escuela, no tengo tema. Dije, no, pues con eso, pues yo muy agradecida, ¿verdad? Porque a veces el de tutoría, a veces cuando son a las 8, o por ejemplo, ves que no puedo ir temprano, como el de ayer, pues no pude ver el de tutoría, porque no pude estar pues en el momento porque cerré a las 8 de la noche, entonces pues ya a esa hora empezaba y ya no alcanzaba, pero lo veo, como por ejemplo al ratito lo voy a ver, ya grabado, pero sí me da la oportunidad y entonces tengo que aprovechar lo que me están ofreciendo. Y es de alta calidad, o sea, te juro que no te metiste como algo ahí pinchón así que, ahora sí que esto no es como un proyecto pinchón que sacó para sacar certificados, Salo. O sea, hay No. muchas maneras de sacar certificados. Esta es una formación. Entonces vas a aprender, o sea, investigas, aprendes a hacer cómic, o sea, muchas cosas, o sea, una calidad vas a ver. O Sí, verás, dice Gris, que es que tu jefe, bien por tu jefe, y que ahí se ven en su graduación. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes, les mando el material extra y de verdad, aquí estoy 24/4, yo sé que revisen su liga, porque pues, está difícil, no nos dan mucho permiso. Yo haz cuenta como que termino con ustedes y ya ando empezando con los otros, entonces no hay mucho chance, y está porque, casi prohibido. sí, porque como que de repente se daña, ¿verdad? Y no, si no estamos bien seguros que se vea, ay, no, sí sufro cuando me Sí, pasa. no, ahí estoy yo mandando, yo sí mando mensaje, o sea, repruebo, pero mando mensaje de, oye, tu liga, a ver si la pones, ¿no? O sea, Ajá. porque nos dan, o sea, casi cero oportunidad de extensiones en el proyecto integrador.
Entonces no está padre que si tú vas así como de casi voy a sacar 10, ya sacaste 7, 8, ¿no? Por una hija. Entonces cuídala mucho. Y ya. Ay, Pues, sí, Cris, mi jefe es bien chido, mi jefe. no lo Se los saludo. recomiendo, se los Lo recomiendo. saludamos para bien, que, bueno, que haya más jefes así, ¿no? Que Ay, sí, la verdad. quieran ver crecer a las personas. Yo creo que eso está Tengo un muy... compañero o sea, somos 3, es mi jefe y nosotros 2, digo, un compañero y yo, y él se motivó, fíjate, ya me vio que empecé a estudiar prepa, él ya la tiene, pero se metió a estudiar paramédico. Y ahí Sí, dice mi que esto jefe, no ya se ves, rinda, ¿no? Que no nos sí, rendamos. sí, me dijo, no, tú, ¿cómo nomás? Tú, dice, yo también puedo. Le digo, claro, todos podemos. Entonces hay que echarle todas las ganas del mundo para aprender Sí, y tratar de hacer todo lo posible por no reprobar, la verdad, todo lo posible. Solo que sea una tenemos verdadera emergencia que no pueda uno, entonces, ahí pues. más hay. Por eso te decía yo, uno no sabe, como asesor no estamos ahí diciendo condenado, ¿no? Yo sé que la tentación es muy grande, muy grande. Está todo Prepa en línea está ahí en internet. Luego no está tan bien hecha, ¿eh? Pero o sea, no es por ahí. No, no, no. No Se es por trata ahí. de nuestro punto de vista, como pensamos, como Sí, además les decían, no les preguntan cosas raras, o sea, de verdad, no les dicen, haz tu ensayo sobre lo que aprendiste de literatura. Dice, ¿por qué lo hiciste? Escríbelo. sí, me ha tocado que me dicen, es que ya sabemos cuando, ya sabemos cuando escriben que escriben como piensan, ya sabemos cuando es plagio, y sí, sí, es correcto, o sea, sí, pues ya tiene la práctica, tiene un conocimiento, entonces, mejor no cometer plagio. No caer en tentación. Sí, Gracias, Cris, por tus palabras, ya la leí. Échenle muchas ganas, darle con todo. Sí, también pasa cosas técnicas. Por ejemplo, Gris tuvo problemas con su compu. ajá. Cosas que sí pasan, ¿no? Cosas así de, ¿no? O sea, trabajas de lunes a viernes. Yo sé que muchos trabajan de lunes a viernes, sábado y domingos para trabajar y sin luz, sin internet. También nos ha pasado, por ejemplo, en momentos en que algún estado está teniendo huracán. Ajá. Entendemos que esa parte pues, no va a entregar trabajo, ¿no? Sí, porque pues ya no está en sus manos de uno. No están en sus manos. Sí lo entendemos. Bueno, chicos, pues no se quiere ir, no, porque no me quiero despedir, porque me gusta mucho estar en este módulo con ustedes. Y bueno, pues les deseo todo lo mejor y sí, nos vemos así, decretado, nos vemos en su graduación. Muchísimas gracias por todo, por tu apoyo y vamos a darle para adelante y vas a ver, nos vamos a Sí, ver. ya, Ojalá ya, que nosotros ya en nos otro andamos módulo. estudiando una segunda carrera juntos. Ok, Porque ojalá de que aquí, nosotros en otro sí, módulo. sí, esto mismo como te llevas, yo llevo diplomados y todo eso, o sea, hay Qué cosas súper. muy buenas. Muy bien, no, pues qué bueno, un gusto enorme haberte conocido. A Gris, pues ni por foto, pero Sí, pero ahí verlos anda, y Aline. por mensaje, sí. Muchísimas gracias y un abrazo a todas y que todas tengamos mucho éxito en este cierre. Y hoy comen súper sabroso. Ay, sí. Por Adiós. favor, hoy coman súper sabroso. Donde quiera que estén, coman muy rico. Muy bien. Pues muchísimas gracias y un Muy bien. gusto. Salúdame a tu jefe, felicita. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias. Ujú. Tengo que finalizar. Dice, que deje de grabar.